Hola, mi nombre es Anjuli Pinto, soy estudiante de Psicología del séptimo trimestre y a continuación hablaremos acerca de los modelos psicoanalíticos de la psicopatología. Empezaremos hablando acerca de modelos teóricos de la psicopatología. Empezaremos con una breve definición de qué se trata esto. Dice que aunque no hay una definición unánime para explicar el concepto conocido como psicopatología dentro de la psicología clínica, al área de la psicología y de la medicina se encarga del estudio de los síntomas y de los trastornos psicológicos que podrían estar de una serie de conductas o pensamientos poco comunes o inadaptados con el fin de realizar una nosografía o clasificación y descripción de los trastornos psíquicos. Para esto hay una correcta evaluación, que en este caso es el diagnóstico y un tratamiento adecuado de las diferentes psicopatologías. Existen diferentes modelos de la psicopatología con ese cometido. Los diferentes modelos de la psicopatología, aunque tienen diferentes perspectivas a nivel teórico sobre lo que es una conducta anormal, siguen unos mismos criterios para detectar posibles psicopatologías. Entonces, en ese caso o en este tema nos encargaremos de hablar un poco a profundidad acerca de qué se tratan cada uno de esos modelos y cómo ayudan al ser humano tanto en su estabilidad emocional, psicológica, intelectual, laboral, entre otras más, y sobre todo para que él se sienta bien y esté bien. Para ello comenzaremos. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de la importancia de la aplicación de estos modelos. Comenzaremos que es el acto de evaluar profesionalmente a una persona conlleva actitudes y conocimientos por parte del evaluador. Una aceptación pasiva o activa por parte del evolutivo y un contexto particular. En general, la evaluación clínica psiquiátrica de niños y adolescentes se centró desde sus inicios en modelos de evaluación de adultos. A medida que se fueron creando modelos explicativos que describían mejor el comportamiento infantil, tanto en su desarrollo mental, normativo, como en la expresión de los fenómenos psiquiátricos o psíquicos alterados, se fueron desarrollando métodos de evaluación y nosologías propias para la infancia y la adolescencia, que buscan rescatar y diferenciar la psiquiatría infantil de la psiquiatría de adultos. De este modo, se puede avanzar el sistema de clasificación o apartados propios para estos grupos estáticos. La clasificación actual de los trastornos mentales del niño y el adolescente. En este caso es importante asegurar que todo proceso de evaluación clínica tiene que ser amplio, no restrictivo, estando atentos en no caer en evaluaciones demasiado estrechas, restringiendo innecesariamente los protocolos de acción en consideración a los distintos factores que pueden ser involucrados en el surgimiento y en la mantención de una conducta problema que un niño. Conviene realizar una evaluación clínica multidimensional y multiprodimensional, de modo de evaluar distintas áreas del funcionamiento del niño: intrapsíquica, desarrollo evolutivo, relacional, familiar y social, por medio de diversos métodos, entrevistas, cuestionarios, escalas, observación de juegos, tests, considerando distintas fuentes de información por parte de los pacientes, padres, profesores, familia y pares, valorando el síntoma como expresión conductual dinámica del funcionamiento psíquico del niño. Es importante el resaltar que estos modelos son para la evolución o para el mejor funcionamiento tanto de los niños como de los adultos, sabiendo muy bien que los niños y los adultos tienen diferentes comportamientos, diferentes sistemas de aprendizaje. Pues los niños
Sus padres son los encargados de enseñarles todo el proceso de aprendizaje junto con los maestros. En cambio, los adultos ya saben las cosas o hacen las cosas según como mejor quieren, como mejor les parece, para ellos estar bien. Y de eso es que se tratan estos modelos. Ahora bien, pasaremos a la siguiente pregunta. Resaltando los objetivos que persigue cada modelo. La psiquiatría de y los adolescentes, si quiere tener una línea de acción clínica más efectiva, necesita paradigmas o modelos de comprensión de los fenómenos psicopatológicos para niños. La elección de un modelo o de una perspectiva de análisis ante un caso determinado en muchas ocasiones es un desafío. Aunque el psiquiatra haya sido formado en un área teórica o en un modelo determinado, la práctica psiquiátrica muchas veces lo insta a buscar modelos más pluralistas e integradores que den cuenta de un modo más global de la realidad que vive el niño o adolescentes psíquicamente afectado. De este artículo es realizar una reflexión teórica clínica de distintos modelos de comprensión psicopatológica que pueden ser útiles de considerar cuando se procede a realizar una formulación diagnóstica en psiquiatría infanto-juvenil. Recordemos que todos los modelos pasan por un proceso. Ellos deben de implementar una serie de secciones, deben de aplicar juegos, test, dinámicas que permitan que el niño o el adolescente o mismo el adulto se desenvuelva de una manera. Ahora bien, hablaremos un poco más acerca de las limitaciones que presenta o principales críticas que se han hecho acerca de estos modelos. Criterios de anormalidad. En el punto anterior se ha definido la psicopatología en relación a procesos no normales de la mente y la conducta humana, con lo cual es evidente que es necesario definir o al menos delimitar qué se entiende por normal y qué no. Se considera que un proceso o una conducta son no normales cuando suponen una exageración, por exceso o por defecto, de una conducta o rasgo presente en la sociedad en general, con la consideración de que ningún criterio es suficiente por sí solo para definir que una actividad mental es un comportamiento o un sentimiento, sean no normales o patológicos. Además, para considerar la presencia de una psicopatología, esta se debe ser un obstáculo para el desarrollo del individuo, es decir, debe tener una connotación negativa para el sujeto y ninguna utilidad de ganancia, estrategia en el plano cognitivo, social, afectivo, emocional, biológico o conductual. Es también importante saber que desde la psicología se suele entender que normalidad y anormalidad son dos extremos de un continuo. Es una concepción dimensional o cualitativa. Sin embargo, a esos efectos prácticos se les suele recurrir a clasificaciones categoriales que sí establecen una discontinuidad entre las condiciones, como veremos más adelante, al no existir acuerdo unánime para la definición anormalidad. En este caso, la normalidad y la normalidad y la anormalidad son dos factores diferentes pero que van de la misma mano. Pues normalidad entendemos a la ley de estabilidad o de estabilidad que tiene la persona acerca de su salud mental, de su salud física y el cómo se desenvuelve normalmente. Pero anormalidad entendemos al factor todo lo contrario de normalidad, pues es en donde la persona tiene un factor que le está interviniendo y no lo permite estar en una estabilidad, ya sea por tener una depresión, ansiedad o diferentes cambios que le pueden ocurrir a lo largo de algún proceso por el cual está ocurriendo o está pasando. En este caso es en donde el psicólogo se va a encargar de definir o de contar a conocer si realmente
cuál es la normalidad que la persona tiene o la anormalidad que él tiene que cambiar a normalidad para que así simplemente la persona se encuentre mucho mejor y tenga una salud plena, porque es lo que debe de importarle al psicólogo, que la persona se encuentre muy bien de salud. Dificultades y desafíos para alcanzar la integración clínica. Sabemos que la complejidad de un caso clínico frecuentemente limita que un solo modelo o perspectiva sea capaz de explicar su condición global. Desde el punto de vista clínico, la integración conlleva en cierto modo una intención clínica pragmática. Hasta el momento, ningún modelo o perspectiva de análisis clínico en salud mental ha alcanzado una consistencia teórica de validez empírica que la ponga sobre las demás y que se pueda generalizar en cualquier contexto. Cada modelo parte desde la concepción del hombre de su comportamiento para luego definir lo anormal de lo patológico y de su modo de intervención, es decir, de su propia antropología y el modo de enfermar. Pues así las diferencias entre los modelos que se presentan en lo teórico, en el lenguaje utilizado y en su base conceptual, lo cual en ciertas ocasiones puede llevar a una cadena competitiva en caso de que la formación clínica sea exclusiva de un determinado modelo psicopatológico o escuela psicológica. Se podrá tender a mirar con desconfianza a otras perspectivas, sintiendo que la mirada propia de la seguridad profesional, obstaculizándose la integración cuando se requiera en programas de formación psiquiátrica, en donde comprensiblemente el modelo médico tiende a ser prioritario. La enseñanza de la integración de las perspectivas psicopatológicas puede ser un desafío necesario en la enseñanza del docente. Y es en esta manera en donde el psicólogo, de manera observable, permite conocer y entender cada una de las emociones que presenta el paciente a la hora de recurrir a la consulta, y de allí que se encuentren de la mejor manera de acuerdo con la ayuda que les brinde el psicólogo. La perspectiva biológica asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad. Así, las alteraciones psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes. El tratamiento deberá corregir esas anormalidades orgánicas. En psicopatología siempre se ha considerado a Hipócrates como el procesor del enfoque médico en una extrapolación del modelo capeliano. Una variedad de circunstancias se dieron cita en el siglo XIX que realzaron el estatus del modelo biológico como la disfunción del modelo biomédico, manteniendo la influencia en el siglo XX y se consolida a partir de los 50, cuando se comenzaron a sintetizar y utilizar las distintas clases de drogas psicotrópicas que mostraron su eficacia en distintos trastornos mentales. En este ya intervienen lo que son los psicotrópicos, los cuales son medicamentos que permiten que el paciente se llegue a su total plenitud y se encuentre de una mejor manera. Pues hay muchas personas que no logran controlar el sueño y es allí en donde están estos psicotrópicos medicamentos, le dan a brindar ese desenvolvimiento que ellos necesitan, controlar su depresión, su ansiedad y muchos otros trastornos que se pueden presentar. Desde el modelo biológico se presume que son trastornos mentales. En este caso es una alteración que ocurre en el cerebro y de esta forma que presenten algún defecto en tanto la salud y en el sistema nervioso o en el cerebro, de acuerdo a sus comportamientos físicos y de la manera de demostrar cómo tiene o cómo le han afectado algunos momentos o aspectos ampliamente psicológicos o ampliamente resaltantes de su vida, de acuerdo a alguna manifestación, de alguna muerte de un familiar, de un reconocimiento, de un divorcio, de una separación de sus hijos o algo así. Y esto permite que se presenten factores genéticos los cuales alteran el sistema nervioso y la conducta del ser humano. El modelo cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda, centra su atención en el papel, cómo elabora
crea e interpreta la información. El hombre como sujeto pensante resalta su preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Existen diversos autores de tendencia cognitiva y cognitivista, pero para efectos de esta presentación solo analizaremos las aportaciones de las propuestas didácticas de David y conoceremos acerca de dónde tiene raíces el cognitivismo. Historia en Inglaterra hace los 30 años, cuando se inician los estudios sobre la percepción, el pensamiento y otros procesos cognitivos. Se realizan estudios sobre el desarrollo de las construcciones cognitivas y de allí que posteriormente se sumaron los exponentes más importantes como lo fue David y Romet, entre los otros. Se pueden afirmar que los estudios dentro de la teoría cognitiva se centran en la inteligencia, percepción, el pensamiento, la memoria, la transparencia, el procesamiento de información y las estrategias para la solución de problemas relacionados con todos ellos, como lo son el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es el modelo conductual. Es una forma de terapia que se basa en los principios del conductivismo. La escuela del pensamiento, conocida como conductivismo, se centra en las ideas de que aprenderemos de nuestro entorno. En la terapia conductual, el objetivo es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseables y las desadaptativas. Las técnicas utilizadas en este tipo de tratamiento se basan en las teorías del condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Una cosa importante a tener en cuenta sobre las diferentes terapias de comportamiento es, a diferencia de otros enfoques teórico-prácticos, la terapia conductual se basa en la acción. Pues en este caso es en el de las conductas que presentan los seres humanos acerca de lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo con las conductas que cada uno tiene, con lo que cada uno hace y en cómo cada uno se siente mucho mejor. Es allí en donde este modelo se encarga de eliminar todas esas conductas y de así utilizar las técnicas que sean para el mejor conducimiento y el mejor apoyo acerca de que la persona se encuentre mucho mejor y esté haciendo las cosas de la mejor manera. En el modelo sociocultural, la teoría sociocultural es la teoría del aprendizaje. La teoría es una corriente de la psicología desarrollada en Rusia en 1896 y 1934, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de la interacción social. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que corresponde al proceso de socialización. Se sorprende, pues, que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Es en este caso en donde la persona, por medio de la interacción, aprende y así adquiere los conocimientos. Es por ello que los padres y los maestros son los encargados de brindar el conocimiento que los niños deben de aprender, pues ellos son los que les inculcan los valores, sus mejores técnicas de aprendizaje y cada una de todas las cosas que los niños deben de aprender para que así en el día de mañana sean personas de bien y que se desarrollen mucho mejor. Todo esto de acuerdo a la interacción social y el cómo se implementen estos mecanismos de aprendizaje. El modelo dinámico constituye una descripción generalmente matemática del comportamiento dinámico, un sistema. Casi siempre los modelos son aproximaciones más o menos precisas del proceso. Depende de qué se tenga en cuenta y de qué se desprecia en el modelo. Ejemplo, a veces se desprecia el razonamiento del aire. En este caso, este modelo es el encargado de especificar o de hablarnos acerca de lo que se desprecia y lo que se debe tener en cuenta. Pues que la persona recurre a la consulta y debemos de tomar en cuenta acerca de qué mecanismos está él implementando, qué nos está diciendo y qué es lo que él quiere que el psicólogo le entienda o qué es lo que él quiere que el psicólogo le explique. En este caso, hay cosas que la misma persona no las está explicando de la mejor manera o no son tal cual como él las explica por simplemente victimizarse. En este caso es en donde este modelo genera desde las aproximaciones y debe ir mucho más adelante acerca de lo que el paciente le va a decir al psicólogo.
Ya razonablemente él debe de saber qué es lo que aproxima o qué es lo que viene y cómo se da o cómo recurrirá todo este proceso psicológico. El fenómeno o modelo fenomenológico se aparece en el 2012 aperturando la fenomenología, que tiene sus orígenes en la palabra griega fenomón, que vendría a ser mostrarse a sí mismo, poner a la luz, manifestarse, que puede volverse visible en sí mismo. La fenomenología es una corriente fisiológica desarrollada de la mitad del siglo XX, según Patton, citado en 1996. Este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. El enfoque surge como la contraposición del naturalismo y de que éste había caído en observar al individuo y erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. En este caso, de acuerdo a cómo la persona vive las experiencias vividas y el cómo las demuestra, es de lo que un poco se trata la fenomenología.